Entonces, comenzando con este curso de introducción al cálculo, antes de comenzar con la primera unidad, que es la unidad de los números reales, hay ciertas cosas que debemos repasar o reforzar, cosas que se o vieron en cursos anteriores del primer semestre o cosas que vieron ustedes en su paso por la enseñanza media. Entonces, vamos a poner aquí apunte de clase número 1, que es sobre, hoy día estamos a 18 de agosto de 2020 y será sobre conceptos previos. Básicamente, 4 conceptos previos. El primero es sobre la lógica bivalente. Eh, ¿Y a qué me refiero con lógica bivalente? Es que en matemáticas, una proposición es una afirmación o una, claro, es una afirmación que tiene dos valores posibles: verdadero o falso. Una de dos. ¿Ya? No ambas al mismo tiempo. ¿Ya? Y no existe una tercera opción, lo que se conoce como principio del tercero excluido. ¿Ya? Para denotarlas se utilizan las letras P, Q, R, etcétera. ¿Ya? Y hay ciertas reglas u operaciones que podemos hacer con ellas. ¿Ya? Les voy a proponer un problema. Y aquí necesito que ya comencemos a participar. Un hombre es acusado de un delito muy grave en un reino medieval y es sentenciado a una muerte dolorosa. Para su suerte, el monarca de ese feudo eh, es un amante de la lógica matemática. Entonces, eh, le propone al acusado que escoja su castigo con una proposición. Si tú me tienes que decir algo, si lo que me dices es verdadero, te vamos a cocer en aceite. Y si lo que me dices es falso, te vamos a decapitar. El hombre acusado y condenado a este terrible destino piensa un rato más o menos, y le da una oración, una proposición al rey. Le da una afirmación que puede ser verdadera o falsa. El rey comienza a pensar sobre el valor de verdad de esta proposición y al cabo de unos cuantos minutos le dice que queda absuelto, que queda libre y que no va a morir ese día. La pregunta es, ¿qué dijo el hombre para liberarse de su cruel destino?
No sé si alguien quiere ayudarme con esta pregunta. Si lo que él dice es verdadero, será cocido en aceite. Si lo que él dice es falso, será decapitado. ¿Qué dice para salvarse? Que no lo hizo. No, escriban la frase que dijo para salvarse. O díganla, si que alguien quiere conectar el audio. La frase que dijo para salvarse. ¿Es inocente? Eso no es lo importante. ¿Es hallado culpable o se sentencia su culpabilidad? Lo único importante es que va a morir ese día y que puede escoger su muerte diciendo una oración que si es verdadera, será cocido en aceite y si es falsa, será decapitado. No entiendo. Dime una frase, Fernanda, vamos a hacer de cuenta que usted es la condenada. ¿Esta afirmación es falsa? Esta afirmación es falsa. Ya, como que Héctor está llegando como algo tiene que ver con una paradoja o algo así. A ver, Fernanda, supongamos todo lo que yo diga es falso. ¿Cómo determinarías el grado de veracidad de eso? Por eso, pues, profe. Entonces el rey le dice, bueno, todo lo que tú dices es falso, así que decapitado. Porque ahí Pero conlleva, podría estar diciendo una ¿ya? mentira también. Podría ¿Ya? entrar en un, como en un bucle. Pero, Por ahí, profe, ¿sí? si él es inocente, o sea, si inocente o es culpable, igual va a morir. ¿Qué pasa si él dice que lo único que pensé fue algo así como, cada vez que me sentencien, este día no me tienen que ser... ¿Me entienden? ay, Ese no día me no me, tienen... no me Eso, tienen que... Ya, te entiendo, te entiendo. hoy Si sí, mañana eso. Ya. Es como un cuento muy antiguo chileno de un hombre que engaña al mismísimo Cole Flecha. Eso es como para fiar. Es que lo pensé por ahí. Eso de, Hoy no se fía, mañana sí. eso de que hoy no me van a decir mañana, hoy no me van a decir nada. ¿Cómo se dice? Es buena tu idea, es buena. A ver, podría ser Que así esa fue mi como sentencia. Mañana hoy, sí. hoy no moriré. No, hoy no se haga mi sentencia. Mañana sí. Hoy no se haga mi sentencia, mañana sí. Entonces, mira, el rey dice, lo que tú dices es falso, así que hoy sí se hace tu sentencia y mueres decapitado. No, pero eso le va a decir al comienzo, po, porque diga lo que diga va a ser muerto. Si es inocente o es culpable, po. Y si él ¿Sí? dice que todo lo que se va a hablar ese día no se habla hoy día, se hable mañana. Y que eso El, se repita tal cual cada día. Es que si él dice eso, el rey solamente le dice, lo que acabas de decir es falso, todo lo que vamos a hablar lo vamos a hablar hoy día y decapitado. Mira, Estefano dice, todo lo que yo diga es falso, como que hay ahí de pronto una cosa con los cuantificadores, que en algún momento se ven en matemática, respecto a que para que todo lo que él diga es falso, tiene que ser todo falso. Y al menos esa primera afirmación es verdadera. Entonces, no todo lo que dice es falso. Entonces, esa afirmación que dice al principio
sería falsa porque no es del todo verdadera. Así que también los decapitarían. Pero están cerca, están cerca. Al final de la clase les cuento la solución. ¿Ya? Hay ciertas reglas u operaciones que podemos hacer con ellas. ¿Ya? Pero antes vamos a dar algunos ejemplos. Ejemplos de proposiciones. Por ejemplo, yo puedo decir P será la siguiente proposición. Hoy lloverá. O mejor dicho, digamos llueve. Llueve. Eso puede ser verdadero o falso. Podemos decir, por ejemplo, la proposición Q puede ser igual a está nublado. Está nublado. Ahí esas son cosas, afirmaciones que pueden ser o verdaderas o falsas. Hay ciertas reglas o operaciones que podemos hacer con ellas. ¿Ya? La primera es la negación. Corresponde a una proposición que tiene el valor de verdad opuesto. Por ejemplo, si P es igual a llueve, su negación sería, evidentemente, no llueve. Se utiliza el símbolo no sé cómo llamarle, similar P o no P. Se lee no P. Se utiliza el símbolo, ese símbolo, y se lee no P, ¿cierto? La segunda es la conjunción. ¿Recuerdan la conjunción? ¿Saben lo que es la conjunción de proposiciones? La conjunción de proposiciones corresponde al I del lenguaje cotidiano. Se utiliza el símbolo este símbolo y se lee, digamos, si tenemos P como P y Q. Es verdadera siempre que P y Q lo sean al mismo tiempo. Esa es la otra unión que se puede hacer. Tenemos la disyunción. Tenemos la conjunción. ¿Cómo me lo llevo para acá? Aquí. No. Esto está resultando mal porque debo hacerlo con números. La conjunción, tenemos la disyunción, que corresponde al O del lenguaje cotidiano,
se utiliza el símbolo sé que estoy utilizando los símbolos al revés, ¿eh? Este es el I. De que símbolo y se lee, usted ya supondrá esto como P o Q. Es verdadera si al menos una de las dos proposiciones es verdadera. Luego tenemos la implicación, ¿ya? Corresponde a la causa-efecto. Se utiliza el símbolo es una flecha hacia la derecha y se lee P. Profe, ¿Sí? ¿implicación y condicional es lo mismo? Sí, sí. Porque no es una causa y un efecto. Y se lee esto como, bueno, tiene varias formas de leerlo. P implica Q, o si P, entonces Q, entre otras. Y la última que me parece importante es la equivalencia. La equivalencia de proposiciones. ¿O por qué lo escribe así con ecuación? La equivalencia. Corresponde a dos proposiciones que tienen el mismo valor de verdad. Es decir, es verdadera si son ambas verdaderas o ambas falsas. ¿Ya? Proposiciones. ¿Ya? Se utiliza el símbolo, este es un left, right, arrow, que escribí mal, left, y se lee este P Q como P es equivalente o P equivalente a Q o P sí y solo sí Q. ¿Ya? Algo que olvidé de mencionar con respecto a la explicación, que es falsa solamente si P es falsa y Q verdadera. ¿Ya? La implicación corresponde a una condición necesaria, en cambio la equivalencia es una condición que es necesaria y además suficiente. Creo que no es al revés. ¿Al revés qué? Que si P es verdadera y Q es falsa. A ver, esto es no... espérame, esto es no P o Q. Sin P o Q. Y eso es verdadero, falso, verdadero, falso. Tienes toda la razón. Si P es verdadero y Q falso. Sí.
verdadero y Q es falso. Mira, en el fondo es que de algo verdadero técnicamente no puedo llegar a algo falso, no puedo concluir algo falso. ¿Ya? Entonces, teniendo estos ejemplos, P llueve, Q nublado, usted ayúdeme a escribir, ejercicio. Este es un ejercicio muy sencillo. Ayúdeme a escribir, por ejemplo, P y Q. ¿Cómo lo escribiría en palabras? P y Q. ¿Cómo lo escribiría en palabras? P entonces Q. ¿Cómo lo escribiría en palabras? Y por último, P sí, solo si Q escrito en palabras. ¿Cómo sería el primero? Si P es llueve y Q está nublado. Llueve y está nublado, ¿ya? Llueve y está nublado. ¿Sí? Gracias, Stacy. Este lleva un tilde. ¿La otra cómo sería? Llueve o está nublado. Llueve o está nublado. La implicación, Si llueve, entonces está nublado. si llueve, entonces está nublado. Y por último, Llueve sí, solo si está nublado. llueve sí y solo si está nublado. ¿Ya que cada una de estas frases no necesariamente siempre es verdadera? Por ejemplo, ¿puede llover y estar nublado al mismo tiempo? Sí. ¿Puede llover sin estar nublado? Eso parece que no. Por tanto, la C yo diría que es como la más lógica, porque si llueve, entonces uno sabe que está nublado. Pero el hecho de que llueva y que esté nublado no necesariamente es equivalente. Puede que esté nublado y no llueva. Hay ciertos tipos de proposiciones que son importantes. Una proposición que es siempre verdadera se dice tautología o teorema. Pero el teorema es un poquito especial. Una proposición que es siempre falsa se dice contradicción. ¿Ya? Toda teoría o construcción teórica cuenta con algunas proposiciones iniciales que se asumen como verdaderas y de las cuales todas las demás se pueden deducir de forma lógica. A estas les llamamos axiomas. Un axioma es una idea, una proposición inicial en una teoría que se asume como verdadera. Por ejemplo, en geometría está el axioma de la paralela, que por teniendo una recta y un punto fuera de una recta,
existe solamente una paralela a ella. Eso es un axioma. ¿Ya? Eso le llamamos axiomas. Para demostrar, tenemos algunos métodos. Yo diría que son prácticamente, o para nosotros van a ser tres. El primero es el deductivo, que es mediante implicaciones o equivalencias lógicas con su respectiva justificación, se puede demostrar un teorema. O sea, un teorema en el fondo es una proposición verdadera, pero que se asume o se admite como verdadera una vez demostrada. El segundo es el método de reducción al absurdo, o método de contradicción. Si queremos demostrar que P implica Q, negaremos Q, y a partir de ello encontraremos una contradicción. Es decir, una proposición que es falsa. En el fondo decimos que negar lo que se quiere demostrar conduce a una contradicción. Por tanto, asumirla como verdadera es lo correcto. Y el tercero es el contrarrecíproco. En el fondo, si queremos demostrar que P implica Q, podemos utilizar la proposición no Q implica no P. Q implica no P. En ocasiones, esta demostración, ¿por qué me aparece esto? En ocasiones, esta demostración puede resultar más sencilla. ¿Ya? Yo supongo que las reglas de la lógica las tienen que haber estudiado el semestre pasado, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, yo solamente estoy mostrando o teniendo en cuenta esto a modo de antecedente para el curso, porque son cosas que sí vamos a mirar, o sea, que vamos a utilizar el concepto, la lógica bivalente. ¿Qué creo que es importante mirar también acá? ¿Qué es una ecuación? Ecuaciones. Bueno, una ecuación, ¿qué es una ecuación? ¿Qué será una ecuación?
¿Qué es una ecuación, jóvenes? Un poquito, ya. Ahí dejo un ratito lo de los axiomas. ¿Qué es una ecuación? ¿No es como una equivalencia? No. Una equivalencia, ya. Es una equivalencia. ¿De qué? ¿De qué? ¿Es una equivalencia de qué? Es una equivalencia o igualdad de expresiones algebraicas. Ya, no todas las ecuaciones tienen solución. Y no todas las ecuaciones tienen solo una incógnita. ¿Ya? Para resolverlas, se utiliza normalmente las operaciones inversas. Entonces, por ejemplo, usted sabe que la suma, ¿cuál es la operación inversa a la suma? La resta, ¿cierto? La multiplicación. ¿Cómo? No escuché bien. División. La división. Y a la potencia, ¿cuál es la operación opuesta a la potencia? Logaritmo. ¿Logaritmo? ¿Solo el logaritmo o habrá ¿Raíz otra? cuadrada? No. La raíz y el logaritmo son operaciones La raíz. a la potencia. Son operaciones inversas a la potencia. Entonces, generalmente se utilizan estas operaciones. Las funciones trigonométricas tienen sus respectivas operaciones inversas. Nosotros en algún momento vamos a definir estas operaciones más que una operación como una función inversa. Así que es importante que tenga claro usted más o menos cómo resolver ecuaciones. Yo le voy a dejar una tarea. Tarea no es que se las vaya a revisar, sino que necesito que usted lo haga a medida que vaya avanzando el curso, es repasar sobre trigonometría y logaritmos. ¿Ya? Cuando nos toque trabajar con trigonometría y con logaritmos, la clase en que nos toque en algún momento, yo igual les voy a repasar lo que sea importante, o sea, no voy a no voy a asumir ciertas cosas con respecto al estudio de la trigonometría y de los logaritmos, pero sí me parece que son temas que se estudian antes de los cursos de cálculo de manera, a ver, superficial, sin que suene despectivo, sino que se estudia mucho sobre trigonometría, pero sin ser muy específico. Entonces, por ejemplo, usted sabe razones trigonométricas, cómo resolver un triángulo con razones trigonométricas, cómo resolver ecuaciones trigonométricas, probablemente, o identidades trigonométricas. Por otro lado, con logaritmos probablemente usted se sepa las propiedades de los logaritmos, cuáles son algunos logaritmos importantes, como el logaritmo en base E o el logaritmo en base 10, por qué son importantes, qué rol juega dentro de la matemática escolar esas dos áreas del conocimiento matemático. La relación que hay entre la trigonometría y la geometría, que parece casi difusa,
cuándo la trigonometría es geométrica y cuándo la trigonometría no lo es, no es geométrica. ¿Ya? El cálculo es una simbiosis, una mezcla muy profunda entre lo que usted conoce sobre geometría, álgebra y técnicas de aritméticas. Entonces, va a ser importante para la próxima clase que usted recuerde que es un axioma, cómo vamos a tener estas, entre comillas, propiedades de la lógica bivalente, estos métodos de demostración que los vamos a ir ejercitando a lo largo del curso, y qué es una ecuación. ¿Ya? No sé si hay dudas, preguntas. Este apunte va a quedar disponible en el aula virtual. ¿Ya? Como les dije, la clase de hoy va a ser un poquito más corta. La próxima semana sí vamos a trabajar ya más duramente en esto, porque entramos en lo que es 100% de nuestros contenidos. Y no sé si hay dudas, preguntas, quejas, reclamos al respecto. ¿Todo claro? Genial. Chicos, chicas, nos vemos entonces el próximo martes. Se Espere, cuidan, profe. se cuidan. Dijo que no iba a decir la respuesta de la pregunta que nos hizo. Muy bien, Leonardo, usted es un hombre que está ahí atento. La respuesta es que él le dice al Me rey, dejó loco. la respuesta que él le dice al rey es, hoy me van a decapitar. Le recuerdo el problema. Si él decía algo Me verdadero, deja loco, profe. si él decía algo verdadero, lo freían en aceite. Y si decía algo falso, lo iban a decapitar. Entonces él dice, hoy me van a decapitar. Si lo que él dice es falso, ¿qué habría que hacer? La decapitan, pues. Pero al decapitarlo, hacen que su afirmación se convierta en verdadera. Entonces tendrían que, Quemarla en el aceite. y si lo queman en aceite, hacen que su afirmación sea falsa. Es falsa y no se puede. Hagan Me lo deja que loco, hagan. profe. Entonces, Me- antes de retirarme, les voy a dejar un problema de ingenio similar. Un problema de ingenio He ganado, similar. profe. Me explotó la He cabeza. ganado. ¿Ya? No, mira, usted es una especie de misionero o misionera que está en una tribu o en una selva, no sé, en el Congo, en el Amazonas, no sé, en el Tíbet, no sé, donde usted quiera ponerse, y sabe que hay una tribu de En el patio aborígenes, de mi casa. ya, una tribu de aborígenes que son amigables, amigos, y una tribu de aborígenes que no son amigos. Estos aborígenes que son amigos siempre dicen la verdad, siempre dicen la verdad. Dicen la verdad. O sea, tú lo que les preguntes siempre te van a decir la verdad. En cambio, los que no son amigos siempre mienten. Siempre mienten. Siempre mienten. Estos son buena onda, ¿cachai? Uno va, festeja con ellos, lo pasa bien, son simpáticos, son simpáticas, buenos para la talla. En cambio aquí tienen la costumbre de a los desconocidos comerlos, porque son caníbales. Entonces si usted viene para acá, va a terminar ahí adentro de la ollita. Se lo van a comer. El problema es que caminando por el bosque, por la selva, por el patio de su casa, va usted por ahí y el camino se abre en dos. Pero usted no sabe hacia dónde está cada tribu. Solo sabe que hay aquí un guardia, un centinela, no sé, alguien ahí con una lanza y un escudo. ¿Ya? Y tampoco sabe de cuál de las dos tribus es. La pregunta es, o el problema es, ¿qué le pregunta a este guardia para saber qué camino tomar? ¿Ya? ¿Al guardia o el guardia?
Usted solo puede hacerle una pregunta. Solo puede hacer una pregunta. No sabe si esta persona es de la tribu de los que siempre dicen la verdad o de la tribu de los que siempre mienten. Y solo le puede hacer una pregunta para saber hacia dónde ir. ¿Qué le pregunta? Vamos a poner ahí que de dónde viene. Ahí está Leonardo. Les dejo esa pregunta ahí. Piénsenlo, medítenlo, convérsenlo. Si alguien tiene la respuesta, me la dice la próxima clase. Se cuidan, se portan bien, se acuestan temprano, le hacen caso a la mamá. Casa sí, calle no. No salgan a comprar teles ni a los moles chinos, por favor. ¿Ya? Ni menos salgan sin mascarilla ahí como quedó digamos el caos el fin de semana en Santiago. Un abrazo, nos vemos la próxima semana. Chao, No, chao. profe, que esté Nos vemos, bien. profe, que esté Chao, bien. profe, cuídese.